dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno. Hola, hola. Ahí sí. Bien, como siempre empiezo una vez terminado el temporizador y este programa va a quedar además grabado.
Ya casi termina el temporizador y empezamos. Oh, me faltó poner el logo. ¿Dónde está eso? Vamos a ver. Ahí está. Ahí sí. Bien. Ya, acaba de terminar el temporizador y doy inicio a una nueva edición de Saitama en vivo, ¿cierto? Este programa que estoy haciendo tempranito en la mañana antes de que empiece la jornada laboral, ¿ya? Em, la gracia es tratar algunos temas rápidamente, entre comillas. Pretendo hacer algo de media hora, nunca más que eso, y tratar algunos temas políticos normativos como siempre, y mientras voy leyendo sus comentarios de personas que van agregando. El programa, por supuesto, va a quedar grabado, entonces si alguien lo quiere visitar, va a poder visitarlo en Instagram y también va a poder visitarlo en YouTube. Hablando sobre el tema de las firmas, obvio, los patrocinios que estoy juntando. Miren, me ha ido muy bien en el tema de la junta de firmas, pero es demasiado alta la cantidad de firmas que hay que juntar, los patrocinios, ¿ya? Ese es el tema. Pensemos lo siguiente, yo tengo en este momento 16.300 seguidores en Instagram, pero son de todo el país. Y yo necesito juntar 2.000 patrocinios solo en determinadas comunas de la región de Valparaíso Costa. Y ahí está lo difícil. ¿Ya? Buenos días ahí a las personas que van llegando. Em, entonces eso es lo difícil. Entonces a todos les digo, oye, ya, tú me vas a dar tu patrocinio, tu firma a través de la página del CERVEL. Bien, pero necesito que convenza a otras personas más como tu familia o amigos porque la verdad es que si no, no lo vamos a lograr. Esa es la triste realidad. Bien, igualmente ya estoy preparando algunas actividades. Probablemente tenga que ir con unos pendones, ¿cierto? A ponerme en algún lugar específico de Viña del Mar, de Valparaíso, de San Antonio, ¿cierto? También el Tabo, Algarrobo. Pretendo quizá ir algunos días ahí a sentarme, a exponer mis ideas, ¿ya? Y a invitar a la gente a patrocinar. Porque la verdad es que no solo tengo que quedarme solo en el mundo digital, ¿cierto? De redes sociales, sino que va a tener que salir a buscar físicamente estas firmas. No firma física como antes hacía, ya sabemos que eso no es conveniente, a nadie le agrada, eh, pero, em, pero sí estar con un computador, sí estar con un código QR, em, sí estar con la dirección para que puedan la gente desde su teléfono hacer el patrocinio, ¿bien? Si alguien puede por ahí confirmar de que me estoy escuchando bien, sería genial, ya a pesar de que yo ya hice el seguimiento y aparecía que estaba todo bien. Hay dos temas para tratar el día de hoy, siempre desde un punto de vista más normativo, siempre desde un punto de vista es como, es como, yo lo hago más como de docente, profesor, pero con opinión, obviamente, si todo el mundo sabe que tengo una opinión política, ¿ya? Cosa que no se hace en la sala de clases. En la sala de clases es como que uno se pega más simplemente a la parte técnica y deja que los alumnos discutan, pero como que uno no se mete, ¿ya? Como que a lo más guía la discusión para que nadie se golpee en la sala de clases, pero como que uno deja que los alumnos discutan, uno da como que tira la opinión así piolita y ve lo que pasa. Ya, es distinto acá, pues acá puedo dar mi opinión claramente. El día miércoles parto haciendo clases de nuevo este año, ya. Me va a tocar hacer introducción al derecho y tramitación digital, ya. Dos ramos que me gustan bastante. ¿Sí? Introducción al derecho me gusta porque al final es como una ensaladera de cositas que como para introducir al mundo del derecho a los nuevos estudiantes. Muchas gracias ahí por la confirmación de que se escucha. Por eso me gusta, ¿ya? Como muy interesante. Y tramitación digital me gusta porque lo uso todos los días. ¿Ya? Es parte del trabajo. El hecho de utilizar la oficina judicial virtual, cómo usarla bien, cómo utilizar los buscadores. Y tiene un montón de mañitas. Entonces eso igual lo hace interesante. Así que esos son los dos ramos que voy a hacer probablemente este semestre. No sé si se me van a agregar otros más. Y ahora sí vamos a los temas del día. Estaba buscando recién en las noticias. Y esta es la gran polémica de probablemente la semana. Una polémica medieval, hay que decirlo, ¿cierto? Yo creo que ustedes van a coincidir conmigo de que esto es una polémica de origen medieval. Apareció Matei, Evelyn Matei, la candidata, quien está caracterizándose por tener posturas un poquito más extremas. Ya, un poquito más extremas. ¿En qué sentido? Em,
en el sentido que pareciera que quiere atraer público de ultraderecha. Y hoy día, o sea, y ayer nos pareció que Kast quiere ampliar su espectro hacia otro sector, un poquito más a la derecha tradicional. Porque Matei dijo que encontraba que se había opuesto a la pena, a la eliminación de la pena de muerte cuando se discutió y que estaba a favor de la pena de muerte para ciertos delitos. Ya, en cambio, Kast dijo que no, ellos eran pro vida. Entonces llama harto la atención, ¿cierto? Llama harto la atención esta como vuelta de chaqueta de ambos. No sé, no, vuelta de chaqueta de Kast porque Matei ya había sido claro, Matei dijo que estaba a favor de la pena de muerte. Entonces ahí va el tema de que es una discusión medieval. ¿Por qué vamos a verlo? Porque obviamente la sociedad avanza hacia una idea de que las sanciones no pueden ser el prohibir la vida a una persona, ¿cierto? En matar a eso. Pero vamos a hacer un análisis normativo, vamos a ir a la Constitución, ¿cierto? Vamos a ir a ver, vamos a poner la Constitución en pantalla, porque yo les quiero mostrar cuáles son los impedimentos para que regrese la pena de muerte en Chile. Ya, la pena de muerte en Chile, todos sabemos, ya esto es como de conocimiento popular, de que técnicamente no ha sido completamente derogada en Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la justicia militar, ¿cierto? Está los delitos de traición a la patria, ¿cierto? Ayudar al enemigo en situación de guerra. Eh, eso ya sabemos que existe, ya. Pero para todos los otros casos para el mundo civil no existe la pena de muerte. ¿Ya? Y nos preguntamos, bueno, ¿podrá volver la pena de muerte en los términos que ha señalado Evelyn Matei? Y para eso tenemos que ir a la Constitución, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer es buscar su prohibición. Y su prohibición está en el artículo 19, ¿cierto? Al principio dice, miren, a ver, voy a agrandar esto para que puedan leerlo bien. Dame un segundito. Para que se pueda ver en pantalla, porque para que leamos los dos, todos, eh, este asunto. Y comprendan el análisis que hay que hacer y que quizás no lo hizo el equipo de Matei. Sí lo hizo, en realidad, tan solo que les gusta hacer ruido, ¿cierto? Entonces el artículo 19, que ya sabemos que tiene los derechos fundamentales y que garantiza, da las garantías constitucionales, dice, la Constitución asegura a todas las personas, ¿ya? Y aparece el número uno, dice el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de la persona. Perfecto, suena bonito, ¿cierto? Y dice, la ley protege la vida que está por nacer, ¿ya? Y esto es muy interesante, a propósito de, alguien dirá, entonces el aborto es inconstitucional, porque la vida protege que está por nacer. Pero recordemos que las causales de aborto también miran la vida de la madre o de la persona que se encuentra embarazada. Y hay una pugna que es la vida y el bienestar, la vida y la integridad física y psíquica de la madre versus la de un nonato, ¿ya? La de un ser, un embrión, un feto, lo que prefieran decir, ¿ya? Y en esa pugna nadie está obligado a sacrificarse. O sea, una madre no está obligada a sacrificar su vida, su integridad física y psíquica. Y si lo vemos en las tres causales de aborto, hay una integridad psíquica que está siendo afectada, por si acaso. Por ejemplo, en el caso de violación, en el caso de inviabilidad del feto, son situaciones en que la madre expone su integridad psíquica. Y como ella no está obligada a exponer su integridad psíquica o física por otra persona, es que entre esa pugna de derechos va a prevalecer el de la madre, porque nadie está obligado a sacrificar su vida. Muy distinto a como lo había pensado Jaime Guzmán. Recordemos que hay unos videos de Jaime Guzmán diciendo que incluso la madre tiene que, en estos términos, la madre tiene que parir incluso si ello implica su muerte. Porque es una visión muy religiosa, muy extrema y muy misógina. ¿Ya? En este caso estamos diciendo, no, aquí nadie está obligado a sacrificarse por otra persona. ¿Ya? Y es por eso que esta protección a la vida del que está por nacer es limitada. ¿Limitada a qué? Bueno, a la integridad, a la vida de la madre. Y ahí están las tres causales de aborto. Bien, eso es una cosa. Y seguimos avanzando y encontramos el tema de la pena de muerte. Dice, la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplada en ley aprobada por quórum calificado. Entonces ahí salen todos diciendo, ojo, puede regresar la pena de muerte en forma de ficha. Dice, no, la pena de muerte puede estar aquí en ley de quórum calificado. Ahí está. Lo agrandé un poquito más para que se alcance a leer. De hecho. Antes es que se me forma la imagen. Eh, sí, no. Como que esta frase se ha vuelto un poco vacía. Una ley de quórum calificado es una ley que tiene que ser aprobada por mayoría de ambas cámaras, de todos los diputados y senadores en ejercicio. O sea que efectivamente todos los escaños, no los que van ese día a la sesión. No, tiene que ser la mayoría de todos los escaños efectivamente. ¿Ya? Entonces uno diría, entonces Matei tiene razón.
puede volver la pena de muerte. Ya, el tema es el siguiente, que esto va a colisionar con otro tema. Si nos vamos al desconocido artículo 5, ¿por qué digo desconocido artículo 5? Porque probablemente es lo que más menciono cuando hay comentarios en Instagram, ¿ya? Cuando me toca explicarle a alguien que dice, oye, esto sí puede ser aprobado, es porque se le olvidó que existe el artículo quinto de la Constitución. Y por eso es como de los más olvidados. Entonces nos vamos al artículo quinto. Y el artículo quinto nos indica los límites de la soberanía. Dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación. Entonces ayer, por ejemplo, un comentario, yo creo que era de un anon, de un bot, no tengo idea, dijo, no, no era de un anon, era una persona real, eso fue lo más sorprendente. Dijo, Chile es un país soberano. Si la gente vota por restituir la pena de muerte, no queda otra más que respetar la soberanía nacional. Eso fue lo que dijo. Yo le dije, es que no es tan así, po, porque de hecho la soberanía en su ejercicio está limitada. Está limitada, no es absoluta ni perpetua. En su momento, incluso a mí me enseñaron esta definición en la universidad, que la soberanía era este poder absoluto y perpetuo. Pero dos cosas, la soberanía no es ni absoluta ni perpetua. Por alguna razón hay gente muy nacionalista que cree que la soberanía es una cosa casi como Dios. Pero no, po. ¿Por qué la soberanía no es un poder absoluto y perpetuo? Es por un tema netamente práctico. Primero, no es perpetuo porque las soberanías han desaparecido. Nadie puede garantizar que una soberanía siga existiendo. Uno, el Imperio Romano no existe. Y si nos venimos más cerca, Yugoslavia no existe. ¿Dónde está esa soberanía? ¿Dónde está esa gente que luchó por un país que ya no existe? Entonces, una vez más, jamás pongamos por sobre la vida de las personas a las naciones. Jamás pongamos por sobre la vida de las personas a los países, porque los países pasan. Los países no son más grandes que el individuo. El individuo crea los países, las naciones, los estados para su bienestar. No puede ser al revés. ¿Ya? Así que ahí hay una opinión muy personal que tiene que ver con cuando te dicen tienes que sacrificar la vida por la patria. Tienes que sacrificar la vida por otras personas que tú quieres, pero por la patria es una entidad que va y viene en la historia. ¿Ya? Y si eres cristiano, no es mi caso, pero si eres cristiano, de hecho va en contra de las enseñanzas cristianas, porque no puedes poner una entidad abstracta como la nación por sobre Dios. Entonces, hay muchas contradicciones respecto a los nacionalistas que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿ya? Entonces, por eso no es absoluta ni perpetua la soberanía de una nación, por si acaso, ¿ya? Eso es muy importante, no es absoluta. Em, Tampoco es absoluta porque lo que les decía, por ejemplo, en el caso de los cristianos la tienen bastante clara el hecho de que existe Dios. Pero en el caso de las personas, supongamos que no son creyentes, bueno, si fuese absoluta pasaría a llevar a las personas. Y recordemos, la nación, los países, son creaciones, en definitiva, que son en bienestar de las personas, no al revés. Por lo tanto, no puede ser absoluta. Y ahí está su límite. Las personas. No puede pasar a llevar a las personas. Si hemos creado esto, es como que tú creas un invento y terminas siendo, digamos, sometido a ese invento. No, no puede ser. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el artículo segundo, o sea, perdón, el inciso segundo del artículo quinto dice, el ejercicio de la soberanía, que la soberanía la ejercemos el pueblo a través del plebiscito, o sea, la ciudadanía, los que votan, ¿ya? Y las autoridades, ahí está, ¿bien? Entonces, tiene un límite, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que es una forma de decir derechos humanos. Entonces está diciendo, mire, usted podrá todo lo que quiera, usted podrá todo lo que quiera aprobar en sus leyes, las autoridades, como bien dice acá arriba, los quienes ejercen la soberanía, incluso el pueblo a través de un plebiscito, podrá determinar todo lo que quiera. Pero ¿sabe que hay límites en el ejercicio de esa soberanía? Es el respeto a estos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, o sea, los derechos humanos. Entonces, en virtud de la soberanía, ¿podemos hacer lo que queramos? No, po. Entonces ahí ya tenemos un primer límite a lo que pretende, en este caso, Evelyn Matei de la pena de muerte. Es como, mira, sí, la Constitución me dice que puedo colocar con ley de quórum calificado la pena de muerte, pero ¿sabes que hay un problema? Que el artículo quinto me señala que debo respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los derechos humanos. Y los derechos humanos son derechos que se han ido reconociendo y consolidando a nivel internacional. Y hay uno muy importante, que tiene que ver con el derecho a la vida y con los tratados internacionales que prohíben la pena de muerte. Y uno diría, ya, pero ese a nivel internacional. Sí, pero ¿qué es lo que sigue en este mismo artículo? Dice, eh, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados por la Constitución, perfecto, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
O sea, en la misma Constitución me está diciendo, mira, tu límite a la soberanía no solo va a ser los derechos humanos, sino que también aquellos tratados internacionales que versan sobre la materia. Y ahí está el gran tema, po. O sea, Evelyn Matei cuando dice tenemos que restaurar la pena de muerte, está diciendo calma, calma, calma. Eso se podía quizás antiguamente, hoy en día ya no se puede. ¿Por qué? Porque este derecho a la vida es un derecho humano protegido por la Constitución y por tratados internacionales que están vigentes en Chile. Y todo eso está protegido además constitucionalmente. Entonces, digamos, la globalidad. Y ahí está el tema. Por eso que no puede volver normativamente hablando. Y las consecuencias de violar un tratado internacional son graves. Alguien dijo, oye, pero en otros países existe la pena de muerte. Sí, pero son países que, uno, no la derogaron de antes. ¿Ya? Por tanto, no ratificaron o observaron en su inicio estos tratados. O sea, ya dijeron desde antes, mira, nosotros no vamos a cumplir este tratado en esta parte. Eso es uno. Y lo otro, también son potencia algunos. Y ellos pueden darse el lujo de incumplir tratados internacionales y el mundo internacional, digamos, la comunidad internacional al final es un Far West, como dirían. ¿Por qué? Porque en realidad es la ley del más fuerte. En Rusia, Estados Unidos, China, ellos pueden vulnerar los derechos fundamentales, ellos pueden no cumplir tratados internacionales porque tienen la fuerza para hacerlo, para imponerlo. ¿Ya? Vamos al último caso de Rusia, ¿cierto? Que fue muy sancionado por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia sobrevivió, le dio lo mismo. ¿Ya? En el caso de nosotros, siendo un país pequeño, si nosotros rompemos algunas cláusulas de nuestros tratados internacionales, rompemos cláusulas, que estas cláusulas vienen además en tratados comerciales. Entonces, si rompemos, digamos, no vulneramos derechos fundamentales, vulneramos derechos humanos, como el derecho a la vida, nosotros vamos a estar vulnerando esos específicos tratados, que están protegidos por la Constitución, como pueden ver ahí en el texto, sino que además vamos a estar vulnerando algunas cláusulas democráticas, algunas cláusulas de derechos humanos que traen nuestros tratados comerciales. Y como país pequeño, ya pensando fríamente, ya no estamos pensando en el tema valórico, estamos pensando netamente en el cálculo pequeño. ¿Podemos darnos el lujo de que nos sancione la comunidad internacional, terminar como unos desplazados de la comunidad internacional? Entonces, una vez más, la jugada de Matei no solo es, eh, digamos, desagradable a nivel valórico, sino que además es inconstitucional y además es poco práctica. ¿Por qué? Porque podría significar incluso un descalabro económico o comercial en Chile. Entonces, si fijan, son tres puntos de vista, tres razones por las cuales la pena de muerte no tiene ningún sentido de volver a Chile. Además, hay un cuarto, que tiene que ver con las estadísticas. La pena de muerte no disminuye ciertos delitos. Y digo ciertos delitos para los que está impuesta la pena de muerte. Pasa lo siguiente, que el delincuente que está dispuesto a matar, por ejemplo, no hace un cálculo de la sanción en el momento en que mata. Mata porque se ve en una situación en que quiere algo de forma desesperada y reflexiva. Por algo está matando, es una persona que es capaz de matar. ¿Ustedes creen que una persona capaz de matar tiene la capacidad de analizar valóricamente y lo práctico de su acción? Es que ese es el tema, por eso que la estadística demuestra que la pena de muerte no mejora la gráfica, por decirlo, de la criminalidad, no la baja. Porque el delincuente no está pensando, no está haciendo el cálculo. Pasa lo mismo, otra, por ejemplo, las violaciones. Eh, También son aplicables en algunos lugares con pena de muerte. Si la aplicamos acá, tampoco van a bajar, porque pasa que ese tipo de delitos son delitos que tienen una motivación que va más allá de la posible sanción. Entonces, es netamente castigo, pero en ningún momento es una medida preventiva de delitos. Entonces, ahí tiene una cuarta razón para entender que la pena de muerte no es efectiva. ¿Ya? Y finalmente, lo que más sirve son las sanciones de cárcel. ¿En qué sentido? Que tomamos a esta persona que nos causa desagrado a nivel social porque mató a otra, porque cometió delitos de carácter sexual a otra persona, la tomamos y la encerramos y la apartamos de la sociedad. ¿Por qué? Porque no queremos que ande suelto ahí, porque es peligroso. ¿Ya? Eh, Finalmente, ese castigo va a cumplir lo mismo que la pena de muerte, pero sin caer en los problemas valóricos, sin caer en los problemas constitucionales de tratados internacionales. ¿Ya? Entonces, eh, el análisis de la pena de muerte no solo se encuentra ya superado por la parte académica, por la parte intelectual, por la comunidad internacional, se encuentra superado. Que aparezcan candidatos como Kaiser, que aparezcan candidatos como Matei, hablando sobre, oye, regresemos a la pena de muerte. El otro día alguien me explicó la diferencia entre populismo y demagogia, pero voy a utilizar ambas palabras. ¿Ya?
porque no me acuerdo cuál era la diferencia técnica, ¿ya? Es eso nada más, es eso nada más, ¿ya? No tiene ningún otro sentido, no tiene ningún otro sentido, no es práctico, no es útil, ¿ya? Em, Nicolás, a quien saludo, dice, es como la idea de Carter de negar educación a los niños de inmigrantes ilegales. Claro, es mero castigo y que más encima en ese caso estás castigando a una persona que es inocente. Por eso quizás no es comparable, Nicolás, porque en este caso estamos hablando de una persona que es culpable, que hay que sancionar, sí o sí. Pero en ese se tratan de niños que eh, podríamos decir, ya, el error fue de los padres por haber inmigrado irregularmente al país. Que tampoco muchas veces ni siquiera es error, sino que la vida lo lleva a un país X. Pero los niños no tienen la culpa si los niños son arrastrados por los padres, pues. Y más encima va a estar castigando a niños inocentes, y no solo eso, sino que va a estarlo condenando a una vida de precariedad por no haber obtenido educación básica. O sea, la idea de Kerter es como para... Qué bueno que desapareció del mapa electoral. Se fijan que en un momento era como que aparecía mucho en los medios y ahora como que nadie lo pesca. Probablemente va a optar por alguna opción senatorial o algo así. Y quizás tiene suficiente arrastre, pero al menos ya no va a salir presidente. Eso es muy bueno porque con esa idea, ojalá no llegue ni a la esquina con esa persona, ¿cierto? Así que bueno, eh, ahí tenemos cuántos análisis respecto de la no pena de muerte. Tenemos el análisis constitucional, el análisis de los tratados internacionales, el análisis valórico, el análisis estadístico, que es más práctico, ¿cierto? Así que razones para no regresar a la pena de muerte, y ojo que Kass en ese sentido dijo que prefería la cadena perpetua, que cumple la función de apartar a una persona que es, digamos, un desagrado para la sociedad, que ha cometido un delito y que tenemos que encerrarlo porque no queremos que esté junto con nosotros. Ya cumple con esa función y no caemos en los otros problemas que sí trae la pena de muerte. Ya, así que ahí parece que Casta ahí se encausó. Yo insisto, se están cambiando los roles. Quizá en una de esas uno busca atraer un público de un lado y el otro está buscando atraer un público más de otro lado, ¿cierto? Así que está interesante por esa parte. Ya, eso era la primera polémica. La segunda polémica que quería conversarles era que ayer, aquí está el tema de las citaciones a declarar en fiscalía. ¿Ya? A ver, tengo que salir de pantalla para limpiarme la nariz, permiso. Recuerden que no solo alérgico, sino que también con amigdalitis. Ahí alguien comenta, dice, se pierde el norte cuando en vez de buscar justicia se busca venganza. Claro, no tiene ningún sentido el mero castigo. La gente, claro, alguien dice, lo que pasa es que a ti nunca te ha pasado algo malo que quieras venganza. Y es por eso que la normativa tiene que ser creada con estadística y análisis y no por percepciones personales. Si nos vamos a crear normativa por percepciones personales, por cómo yo me siento emocionalmente, vamos a andar mal. ¿Ya? Porque claramente mi percepción personal va a ser muy distinta a la de otra persona. Y es por eso que la normativa debe ser creada de forma más objetiva. Tiene que ser creada por personas que quizás no tienen esa motivación de venganza. ¿Ya? Bueno, aparte se criticó mucho a Matei de esta idea por el hecho de que justo ocurrió a propósito del homicidio que está siendo investigado en Granero. ¿Ya? Entonces se le dijo que fue oportunista. Entonces ahí es otro tema completamente aparte y que se le podría criticar. Pero claro, se pierde el foco. Vamos al segundo tema que tiene que ver con Boric, ¿ya? Y que lo van a citar a declarar por el tema de la Casa de Allende. A ver, expliquemos un poco el panorama. ¿Cierto? Se quiso vender la Casa de Allende, pero eso está prohibido constitucionalmente. Expliquemos esa situación. Me alata tener que buscar de nuevo, porque ¿sabes lo que pasa de buscar aquí en la Constitución en vivo? Es que, como la tengo en pantalla grande, tengo que buscarla de otra forma. Porque apenas pues se fija que se forma como la página. Eh, Vamos a ver si la encuentro. Eh, ya, aquí está encontré una de las prohibiciones. Eh, Dice, de ahí comento más lo que sigue saliendo en los comentarios. Ya, primero, sí, estaba prohibido constitucionalmente, sí, pero hagamos un análisis netamente jurídico. Ojo, hagamos un análisis netamente jurídico de esto y que es muy interesante de hacer. Si un, si un acto está prohibido constitucionalmente, significa que su realización es, es lo que se llama nula de derecho público. O sea, que nunca hubiese existido. ¿Ya? Y fíjense, dice,
los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, ¿ya? Pero nos señala una sanción en el caso de los ministros. Estamos hablando de ministros, entonces pensemos en la ministra Maya, por ejemplo, ¿ya? Maya Fernández. Eh, Al estar prohibido, pero nos señala una consecuencia, simplemente me está diciendo no pueden existir. Y este es el análisis que probablemente iba a hacer el Tribunal Constitucional. Iba a decir, es que ese contrato que firmaron no existe, es nulo. Ya, ¿y cuál es la sanción que trae la Constitución para que un ministro haya firmado ese contrato? Ninguna. No trae una sanción. Tan solo está diciendo, está prohibido, no existe, es nulo de derecho público. Ya. ¿Y qué pasó con la ministra? No sé. Entonces, si se iban por el Tribunal Constitucional, iban a declarar nulo, por decirlo así, si es que correspondía, porque esto normalmente uno lo ve en los juzgados ordinarios, no en el Tribunal Constitucional, pero básicamente ambos iban a decir este contrato es nulo y nada más. Eh, pero la sanción a la ministra iba a tener que venir por una acusación constitucional en el Congreso. ¿Ya? Ahí va el tema. Esa es la sanción, porque va a tener que ser una responsabilidad política. Y van a tener que convencer. Entonces no es automática la sanción. Es como usted contrató con el Estado, va a ser destituido al tiro. No, sino que hay se declara nulidad de derecho público, perfecto, es nulo el contrato, pero la sanción está en veremos porque es una responsabilidad política que tiene que ver con, en este caso, la Cámara de Diputados, ¿cierto? Si es que realiza acusación constitucional y si es que el Senado finalmente condena por esta responsabilidad política. Y nada más. ¿Ya? Así que al menos ese es el tema. Y de ahí nos saltamos a la responsabilidad de la senadora, ¿cierto? La senadora Allende, porque esa es distinta, porque esa sí tiene una consecuencia. Em, Creo que estaba por acá, a ver. Aquí sí, po. Porque fíjense, cambia la redacción de la Constitución, dice, cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentar en el país, bla, 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 y después dice, espera, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Aquí no solo me está diciendo, mira, estaba prohibido, sino que me está diciendo, va a cesar en su cargo. Ahí la consecuencia es directa. Ahí el Tribunal Constitucional tendría que decir, tiene que cesar en su cargo la senadora. ¿Ya? Pero hay un tema técnico que descubrí dándole vuelta a este asunto, muy interesante, que si el contrato previamente es nulo, ese contrato nunca existió. Y si el contrato no existió, significa que la senadora nunca celebró el contrato. ¿Por qué ocurre esto? Porque como anteriormente lo celebró junto a una ministra, o sea, no anteriormente, sino que el acto fue firmado por una ministra, en virtud del artículo que analizamos anteriormente, significa que ese es nulo. Entonces, en consecuencia, lo que firmó la senadora nunca existió, porque era nulo. Entonces, al mismo tiempo, se anula esta cesación. Y yo hice este análisis y dije, ahí está la respuesta del Tribunal Constitucional. Si es que no quisieran destituir a la ministra, o sea, perdón, a la senadora Allende. Es decir, es que no podemos destituirla. ¿Por qué? Porque nunca celebró un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato que celebró era nulo. ¿Y por qué era nulo? Porque lo firmó una ministra. Y la Constitución dice que es nulo, así que, o sea, que está prohibido, que es nulo. Entonces, es un resquicio que yo me di cuenta y fue como, mira tú, o sea que si esto hubiese sido firmado solo por la senadora, no por la ministra, ella sí o sí estaría destituida. Sí o sí, si hubiese solo firmado por la senadora Allende. Pero como fue firmado también con una ministra, se genera la nulidad del contrato en los términos que vimos del artículo anterior. Y por tanto hay una nulidad. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de encontrar este resquicio, ¿ya? Y salvarla por ahí. ¿Cuál es el asunto? Otro tipo de responsabilidades que pueden existir, porque lo que yo acabo de decir es un resquicio. Un resquicio legal y perfectamente que cuadra en el mundo del derecho, en el mundo del leguleyo, sí, perfectamente. Pero la responsabilidad política es otra cosa. Y ahí viene nuevamente el análisis que se puede hacer en otra instancia, así como ocurre en el caso de la acusación constitucional en el, en el caso de la ministra Maya. ¿Ya? Así que eso estaba muy interesante. Esa es la parte constitucional de este asunto. Pero ahora el tema es que llamaron a declarar al presidente. ¿Por qué llamaron a declarar al presidente? Bueno, porque se abrió una arista de carácter penal. Ya, hay una, no sé si sale aquí, hay una organización que presentó una querella. Es una organización ciudadana, entre comillas, que está encabezada por un militante de republicanos. ¿Ya?
un militante de republicanos, no me acuerdo, es que sale por acá. El tema es que presentaron una querella y esa querella dice que aquí hay fraude al fisco, como que al haber fraude al fisco hubo un engaño hacia el Estado para intentar aprovecharse de él y obtener dineros. Ya sobre todo en tema de la plata que tiene que ver con lo que se iba a pagar por la casa de Allende. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que ver en esta lista de carácter penal? Ver si es que efectivamente se trató de una maquinación para engañar al Estado y obtener una ganancia. Eso se va a tratar lo penal. ¿Se fijan que es distinto a lo constitucional? Ver si es que hubo fraude al fisco, por decirlo así. Mira, aquí sí, algunas personas se ponen de acuerdo. Y dentro de esas personas que se ponen de acuerdo, bueno, cae dentro de la bolsa la ministra, desde la ministra Sandoval, la que ya renunció, ¿cierto? Maya, que también renunció, la senadora Allende, y también incluso le salpica a Boric. Entonces cada uno de ellos va a tener que decir, mira, si bien se cometió este error constitucional, esta inconstitucionalidad que está siendo investigada, no investigada, pero está siendo analizada desde el punto de vista constitucional, la verdad es que no habían intenciones de ganar dinero. Eso es lo que ellos van a tener que decir. No estaba la intención primaria de aprovecharse del Estado. La casa se iba a comprar a un valor que correspondía, estaba dentro de los trámites, van a tener que excusarse ahí. Si no logran excusarse, le van a decir, ya, usted estaba intentando ganar dinero a costa del Estado. Y ahí podría configurarse un fraude al fisco. Pero, por ejemplo, le salpica a Boric, y ahí uno se preguntaría, vamos a lo que sabemos, ¿cierto? Bueno, ¿esta plata iba al bolsillo de Boric? No. Entonces uno diría, ya, entonces no es parte del fraude. Entonces igual los titulares pueden ser un poco grandilocuentes. Ya, pueden ser un poco grandilocuentes como, oh, Boric declarará como imputado. Sí, pero la probabilidad de que sea la persona que se beneficia de un fraude al fisco, en el caso de él en particular, es muy baja, es bajísima. En ese caso, si queremos causar polémica, vamos directamente a las personas que son beneficiarias de ese dinero. ¿A quién iba ese dinero? A las herederas de Allende, entre esas la ministra, entre esas la senadora. Y ahí empezamos a analizar, oye, aquí pudo haber habido un aprovechamiento por parte de, con el tema del dinero. Por ahí va la real polémica. Por ahí va la real polémica. En el caso de Boric me parece que salpica, porque bueno, el presidente iba a tomar esa determinación, está su firma, pero no llega el dinero a su bolsillo. ¿Ya? Así que en ese sentido me parece una polémica que es más funcional a la prensa, por decirlo así. Ya, pero no en ningún momento es real. ¿Ya? Así que en ese sentido, así como Boric imputado, sí va a declarar, más adelante va a decir que no estaba metido en el asunto y el real asunto va a ser analizando la participación de las ministras, de la senadora. Y tengo entendido que una de las noticias que salió hace 1 o 2 días fue que este decreto fue visado, o se están lavando las manos, yo dije están cortando el hilo por donde es más delgado, fue visado por una persona que no era abogado, o sea, era un egresado de Derecho. Como el presidente, mira tú. Pero era un egresado de Derecho a cargo de algo muy técnico, ¿ya? Y normalmente, claro, un presidente podrá tener todas las profesiones o ninguna profesión, lo que sea, pero tiene que asesorarse alrededor de personas que sí tengan las capacidades técnicas que él no tiene. Así como puede ser un presidente ingeniero, bueno, va a necesitar abogados. Si es un presidente abogado, va a necesitar ingenieros. Y así con todas las profesiones había y por haber, ¿ya? En este caso, quien visó el decreto fue una persona que no era abogado, ¿ya? Y habría cometido este error. Pero yo creo que esa es una excusa barata, ¿ya? Porque un decreto de esa índole pasa por los ojos de muchas personas, incluyendo la senadora, la ministra, los abogados a los que les dieron poder, porque las ministras están actuando mente de representantes. Y si a mí me contratan, supongamos, una ministra o un senador, oye Carlos, para que tú vayas a firmar en mi representación, yo digo, esto está raro. ¿Cómo una ministra está comprando o sea, está vendiendo una casa? Salta al tiro el tema, salta al tiro. Entonces yo creo que ante muchos ojos, pasó ante muchos ojos y que nadie se haya dado cuenta, habla muy mal en general de las personas que estuvieron involucradas en esto. Lo que no nos llama la atención, porque ustedes saben que yo hago un análisis sobre las asesorías legislativas y sobre el trabajo legislativo que ya es bastante crítico. Entonces ahora más encima salto analicemos el trabajo normativo o el trabajo interno que hacen los asesores de gobierno y puedo llegar a la misma conclusión. Parece que no están muy buenos. ¿Ya? El tema es que uno lo hace de pasatiempo, pero ello es su trabajo. Yo me puedo dar cuenta, de vez en cuando, porque es mi pasatiempo en este momento. Distinto es cuando trabajo con mis clientes, pues ahí soy mucho más estricto porque es parte de mi trabajo. Pero en el caso de ellos también es su trabajo.
Ellos deberían haberse dado cuenta y nadie se dio cuenta. Entonces quieren cortar el hilo por donde es más delgado diciendo que mira, este joven egresado fue el que se equivocó. Todos se equivocaron. Todos se equivocaron. Y en ese sentido, ya les expliqué las responsabilidades constitucionales y desde el punto de vista penal, lo de Boric es una cosa para la prensa. Y yo creo que si es que hay una investigación penal tiene que enfocarse en las personas que se llevan el dinero, en este caso la senadora, la ministra, y ahí ver en definitiva si es que hay algo raro. ¿Ya? Ahí ver en definitiva si es que había un aprovechamiento o simplemente se estaba pagando lo que correspondía. ¿Ya? Eh, Tania me dice, en mi experiencia, a los asesores no los consideran mucho las jefaturas personalistas. Hoy mucho ego he estado viendo, así como que en realidad cada uno rema por su lado y en ciertas instituciones. Qué fome eso, qué fome. Eso eran los dos temas del día porque son las polémicas más, y como pueden ver lo analizamos desde un punto de vista más técnico, o al menos desde mi punto de vista que es más técnico y con algo más de opinión. Y les recuerdo, obviamente ya finalizando, aclaremos estos temas de la firma de los patrocinios. Ya, necesito juntar más de 2.000 patrocinios, más de 2.000 patrocinios, pero no todos mis seguidores viven en la región de Valparaíso Costa. ¿Ya? Por tanto, si usted vive en Valparaíso, Viña del Mar, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, San Antonio, Santo Domingo, Isla de Pascua, Juan Fernández, Concón, creo que no se me queda ninguno, Casa Blanca, a cualquiera de esas comunas, es muy importante para mí que puedan dar su patrocinio y la firma de forma segura a través de la página del CERVEL, con su clave única. Y en caso que usted no viva aquí, como la gran mayoría de todas las personas que me leen en redes sociales, les pido el favor de que puedan contactarse con alguien que sí vive aquí, ¿ya? Y que puedan convencerlo de dar un patrocinio. Explicando, ojo, no estás dándole el voto a nadie, estás permitiendo que una persona compita en elecciones, solo eso, ¿ya? ¿Me ha ido bien? Mira, he cumplido nomás. He cumplido con el mínimo de firmas. Me da miedo decirles cuántas llevo. Voy a pensarlo durante el día para decir qué quiero decir cuántas llevo. Pero me ha ido bien en el sentido que he cumplido solamente. Pero me queda demasiado. Demasiadas firmas. Tanto así que ya tengo que ir a pedir permiso a la municipalidad para poder colocarme con un stand al lado del metro aquí en Viña del Mar o en Valparaíso, en San Antonio, en la municipalidad donde pueda tratar este permiso, porque probablemente me va a tener que dar a conocer en un stand, con un computador, diciendo a la gente, miren, me pueden patrocinar de esta forma y ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, vamos a tener que también usar la vieja usanza, a pesar de que todo esto se hace online, vamos a tener que usar la vieja usanza para llegar a juntar la cantidad de patrocinios que requiero. Bien, así que eso, muy importante recordar que si no lo han hecho, lo hagan lo antes posible porque yo necesito ir sabiendo cuántos patrocinios me van a faltar para saber cuánto esfuerzo e incluso cuánto dinero voy a tener que gastar de mi bolsillo porque, por ejemplo, voy a tener que hacer pendones, voy a tener que pagar un código QR permanente, todo ese tipo de cosas que finalmente igual son un gasto importante, ¿ya? Eso. Va a quedar grabado esto para las personas que llegaron tarde o no alcanzaron a ver y van a poder ver los temas del día que ya saben fueron dos, el tema de la pena de muerte y Evelyn Matei y el tema de Boric y la casa de Allende. Eso pues, que estén muy bien, nos vemos, muchas gracias por el ánimo ahí que me dan, por los mensajes, los estoy leyendo y seguimos conversando por Instagram y por los canales que converso de repente les envío algún mensajito. Que estén muy bien, chao chao.